ya se le olvidó a quien me antecedió en el uso de la voz con quien se fotografiaba alegremente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Iguala, Guerrero. Ya se le olvidó también quién hacía campaña con el gobernador de Guerrero. Y ya también se le olvidó la gestión catastrófica en materia de seguridad que tuvo Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nunca antes había habido una manifestación ciudadana de tal tamaño en la Ciudad de México, que por cierto desestimó cuando hubo una crisis de secuestros, de homicidios y de violencia en la Ciudad de México en el año 2004-2005. Y se les olvidó que no formó policías, se les olvidó que no depuró a ministerios públicos, se le olvidó los altísimos índices de impunidad que dejó a su paso por esa lamentabilísima gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México. Los desaparecidos están en la conciencia del señor Andrés Manuel López Obrador, que hacía campaña con el señor Abarca. Qué bueno que don Manuel Bartlett hizo referencia y relación a la evolución de nuestras instituciones, porque esta es la tercera ocasión en la historia contemporánea que el Congreso de la Unión, que la política abre una reflexión sobre la relación de las Fuerzas Armadas con los poderes civiles y sobre los alcances de su atribución y sus facultades. La primera vez, al inicio del siglo XX, después del episodio revolucionario, a propósito de la profesionalización de las milicias, con el objetivo fundamentalmente de pacificar la lucha entre las facciones revolucionarias. Fue la primera ocasión en la que hubo un esfuerzo del Estado mexicano por profesionalizar e institucionalizar las Fuerzas Armadas. La segunda ocasión fue en la última etapa de los años 90 y principios de los 2000, más o menos a partir de 1996, cuando se decidió que las instituciones, las Fuerzas Armadas, formaran primero parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, año de 1996, y después, cuando se tomó la decisión de modificar la Constitución para incorporar la función de seguridad nacional en el artículo 89, fracción sexta. Una reforma constitucional que estaba motivada por la presencia cada vez más intensa del crimen organizado, que por cierto también se da en el contexto de otra decisión en materia de seguridad, que es la federalización de la materia de delincuencia organizada. Nos empezamos a dar cuenta como país que la delincuencia organizada, en aquel momento asociada a narcotráfico, era un problema de seguridad que exigía una escala de respuesta mayor que la distribución de competencias hasta entonces vigente, que dejaba en manos de los estados la respuesta primaria del Estado mexicano. Dijimos en los años 90, ya se imaginarán quién estaba en el gobierno, dijimos en los años 90 que la delincuencia organizada tendría que ser materia federal, que las Fuerzas Armadas tendrían que ser parte de ese esfuerzo. Incorporamos al texto constitucional la función de seguridad nacional en sus dos dimensiones, seguridad interior, defensa exterior. Hicimos una ley de seguridad nacional que, por cierto, don Manuel dictaminó como integrante de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, que votó el PRD a favor tanto de la reforma constitucional como la Ley de Seguridad Nacional, y cuyo artículo 5 dice: son amenazas a la seguridad nacional actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada y los actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.
Desde 2004 y 2005 es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas concurrir al esfuerzo del Estado mexicano para contener a la delincuencia organizada. De ahí que no valga decir que fue una ocurrencia de una administración sin un deber legal, que por cierto, los que entonces estaban en el PRI y los que entonces estaban en el PRD votaron a favor. Pero también es cierto, a propósito de cambios y de racionalizaciones institucionales, que en el 2010 y 2011 el PRD votó a favor de una modificación a la Ley Orgánica de la Armada de México. ¿Y saben qué dice esa modificación a la Ley Orgánica? Se le atribuye la función de policía marítima a las Fuerzas Armadas. ¿Y saben desde qué contenido constitucional se hizo esa reforma que pasó por unanimidad de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Bajo la responsabilidad de seguridad interior asociada a las amenazas de seguridad nacional previstas desde 2004 en esta ley. No, señoras y señores senadores, la delincuencia organizada jamás ha sido, desde que es un problema para el país, una responsabilidad primaria de los estados y los municipios. Su responsabilidad primaria es la delincuencia común. Su responsabilidad primaria es el carterista. Su responsabilidad primaria es la disuasión de los robos en casa habitación. Su responsabilidad primaria es que a la gente no le roben su cartera en el transporte público. Su responsabilidad primaria son los homicidios, son las agresiones intradomésticas. Esas son las responsabilidades primarias de los órdenes locales. Delincuencia organizada desde los años 90 es responsabilidad federal. Y por esa razón las Fuerzas Armadas han estado en este esfuerzo. Es cierto, las Fuerzas Armadas no deben hacerse cargo de la seguridad pública, pero también es cierto que los órdenes locales no pueden por capacidad propia enfrentar el problema de la delincuencia organizada. Senador Gil, permítame un segundo. ¿Con qué objeto, senadora Gómez del Campo? Gracias, presidente. Quiero ver si el senador Roberto Gil me permite hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, senadora. Muchísimas gracias, senador. A mí me gustaría preguntarle cómo le llamaría usted a esa circunstancia que se dio hace algunos años en la delegación Tláhuac, en donde fallecieron 3 policías, linchados por cierto, y provocó después la salida del secretario de Seguridad Pública. ¿Le llamaría Estado de Derecho? ¿Le llamaría seguridad pública eficaz y eficiente? Y recordar también quién era el jefe de gobierno en ese momento. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Puedo responder, presidente? Gracias. Yo le llamaría indolencia criminal. Porque además, cuando fue cuestionado por esos actos, lo que contestó prácticamente fue: justicia a manos del pueblo es justicia. Justificó la masacre de policías federales que estaban intentando prevenir, contener un fenómeno criminal, que estaban tratando de liberar a una persona que había sido secuestrada en esa demarcación de la Ciudad de México. Por eso no deben asumirse con legitimidad moral o política alguna para venir a dar lecciones sobre seguridad pública. Ustedes han sido un verdadero desastre, si no es que parte del problema criminal que vive el país. Concluyo, señor presidente, tratando de precisar y aclarar de qué trata la Ley de Seguridad Interior. Los supuestos de participación de las Fuerzas Armadas en tratándose de delincuencia organizada ya están en la ley, como hace un momento decía, desde 2004, 2005. Lo que no está en ninguna ley es el procedimiento para activar esa intervención, para fijarle objetivos, para fijarle metas, para fijarle plazos, para que haya corresponsabilidad local. Eso no está en ningún lugar. Lo que Acción Nacional pretende en sus iniciativas es establecer un procedimiento para hacer valer la responsabilidad federal en el combate y contención a la delincuencia organizada. De eso se trata la Ley de Seguridad Interior, porque desafortunadamente,
La presencia militar se ha multiplicado y se ha llevado hacia donde no deben estar, que es hacerse cargo de la seguridad pública. Voy a darle 2 datos simplemente. En 2012 había 75 bases de operación mixtas en materia de seguridad pública en el país. Hoy hay 142. Había 1,680 efectivos militares desplegadas en esas 75 bases mixtas. Hoy hay poco más de 3,386 personas, efectivos militares en esas bases mixtas. Antes el despliegue militar estaba en 5 estados fundamentalmente, hoy está en 24. Se está regulando por convenios que implican una contraprestación por parte de los estados. Y lo peor, la iniciativa privada paga los cuarteles de los militares. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Por eso se tiene que racionalizar un instrumento que tiene el Estado mexicano, que son sus Fuerzas Armadas. Nosotros estamos en el convencimiento, en la intención republicana de someter un poder público, las Fuerzas Armadas, a la disciplina de la ley. De eso se trata nada más y nada menos la Ley de Seguridad Interior. ¿Concluyó, señor senador? Con mucho gusto. Sonido en el escaño del senador de Médicis. ¿Ya concluyó el orador? ¿Sí va a hacer una pregunta? No. Rectificación de hechos, presidente. Está en uso de la palabra el senador. Le suplico concluya, señor senador, su intervención. Es que me había pedido usted, presidente, que me quedara porque eran preguntas. No he abierto esa posibilidad. De eso se trata la Ley de Seguridad Interior. Y antes de que la crisis de seguridad siga creciendo en nuestro país y no haya primeros respondientes, más vale que ese Senado de la República y el Congreso de la Unión se haga cargo de una responsabilidad que, por cierto, no empezó hace 10 años. Deme un segundo, señor senador. ¿Con qué objeto, senador Bartlett? Para alusiones personales, señor presidente. Le concederé con mucho gusto el uso de la palabra.